home, això frega el ridícul. És clar que estarà tot a punt perquè el dia 1 d'octubre la gent pugui votar si és el seu desig. Y la nuestra responsabilidad es hacerlo posible. Buenas noches. Hoy, más allá de la liza política entre el Gobierno de España y los separatistas catalanes, lo único que cabe preguntarse es, ¿pero hay alguien que teniendo la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, la cumpla? Lo vemos ya en las 5W. Lo más lamentable de la situación que estamos viviendo es el nefasto ejemplo que se le está dando a los ciudadanos españoles, que son los únicos que sí cumplen la ley escrupulosamente, porque saben que de no hacerlo serían severamente sancionados. Por el contrario, los legisladores españoles, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Cataluña, no solo incumplen la ley reiteradamente, sino que además presumen de hacerlo y avisan de que van a continuar haciéndolo. El español de a pie contempla atónito cómo el Congreso de los Diputados, la minoría separatista, le advierte al Gobierno de que se saltará la ley, siguiendo el ejemplo de sus compañeros independentistas del Parlamento catalán, que además legislan para saltarse la ley. Y no pasa nada más allá de la amenaza y de las sentencias del Poder Judicial que nadie hace efectivas porque Rajoy no las ejecuta. La gran amenaza del Gobierno de Rajoy contra el referéndum separatista del 1 de octubre no es el artículo 155, no es la intervención de la comunidad autónoma, no es la detención y procesamiento de los líderes del proceso independentista. La gran amenaza de Rajoy, atención, consiste en cortarles el suministro de luz el día de autos. Como lo oyen, la respuesta de Puigdemont, queriendo ridicularizar esta medida del Gobierno, le pone a él mismo en ridículo, diciéndole a Rajoy que si les corta la luz la jornada del 1 de octubre será muy romántica. La sedición cobra fuerza a medida que nos acercamos al día del plebiscito separatista. El Gobierno cierra la página del referéndum y al minuto siguiente vuelve a estar abierta. No pasa nada. El Gobierno y la Fiscalía amenazan a los alcaldes sediciosos y estos continúan preparando la sedición. Mariano Rajoy exige a los ciudadanos catalanes que no acudan a las mesas electorales en el caso de ser llamados, sin garantizarles la protección jurídica y económica ante las sanciones de la Generalitat. Y mientras tanto, el Servicio de Correos se niega a repartir las cartas destinadas a estos ciudadanos a los que la Generalitat, el Gobierno de Rajoy, han puesto entre la espada y la pared. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Efectivamente hay parlamentarios españoles en el Congreso de los Diputados y en la Cámara Autonómica Catalana que no solo incumplen la ley, además gallean y amenazan desde sus escaños con seguir vulnerando las leyes que están obligados a observar y hacer cumplir. El ejemplo que ofrecen a la ciudadanía es demoledor. La barra libre de la sedición tiene cada día más parroquianos. Los tribunales actúan, pero el Gobierno no ejecuta. Nadie paga las consecuencias de sus actos mientras esté blindado con un acta de diputado, una concejalía o una alcaldía. Un gobierno autonómico se amotina contra la nación y las leyes y el gobierno del Estado no van más allá de la advertencia retórica. Se les cierra una página web y al segundo siguiente abren otra. Se les prohíbe una campaña publicitaria y redoblan la propaganda sediciosa. Toda la fuerza coercitiva que el Estado emplea sin complejos y sin piedad para que los españoles cumplamos escrupulosa y puntualmente nuestras obligaciones y nuestros deberes, con los concejales, alcaldes, diputados y gobernantes sediciosos, se torna guante de seda y a lo sumo pellizco de monja. Si un español del común amenazase con incumplir sus obligaciones ciudadanas tal y como lo están haciendo los diputados, alcaldes, concejales y gobernantes separatistas catalanes, los jueces y el Gobierno se las harían cumplir de grado o por la fuerza. ¿Por qué a ellos no? El Servicio de Correos en Cataluña se niega a repartir las cartas oficiales de la Generalitat destinadas a comunicar a los ciudadanos a los que les ha tocado por sorteo que deben acudir a las mesas electorales que les han sido asignadas para el referéndum del 1 de octubre. El Tribunal Supremo confirma que el etarra Arnaldo Otegi no podrá presentarse como candidato al Endacari en las elecciones autonómicas del País Vasco del año 2020.
Un avión del Ejército del Aire ha repatriado a los 30 ciudadanos españoles que vivían en la isla de San Martín y que lo perdieron todo por el huracán Irma. Sus vidas corrían peligro porque las bandas de saqueadores han impuesto su ley en la pequeña isla franco-holandesa. En nuestra semanal Cita con la Historia hablaremos hoy con Fernando Paz, profesor, historiador y escritor, con motivo del estreno de la película sobre Churchill, sobre la figura del que fuera primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Home, això frega el ridícul. És clar que estarà tot a punt perquè el dia 1 d'octubre la gent pugui votar si és el seu desig. I la nostra responsabilitat és fer-ho possible. Así es como el presidente de la Generalitat califica los intentos del Estado para evitar el referéndum. Puigdemont ha garantizado que el Gobierno lo dejará todo a punto para que el 1 de octubre los catalanes puedan votar y ha asegurado que no pasa nada si algunos ayuntamientos no colaboran porque la Generalitat ya pondrá locales de votación alternativos también en Barcelona si es necesario. De hecho, parece que todas las acciones que el Gobierno toma contra los independentistas no surgen efecto. Hoy mismo la Guardia Civil cerraba la página del referéndum por orden de un juez. Los agentes se personificaron con una orden en la empresa de Barcelona que gestionaba el servidor e inmediatamente dejaba de funcionar. Sin embargo, casi simultáneamente, la Generalitat ha puesto en marcha 2 nuevos enlaces que replican la página web cerrada del referéndum. Puigdemont ha ido informando a través de su cuenta de Twitter sobre el cambio de ubicación de la web, difusión que también han puesto en marcha otros miembros del Gobierno, como el vicepresidente Oriol Junqueras o el conseller de Presidencia Jordi Turull. El cierre de la página para Puigdemont no ha supuesto la más mínima perturbación. Él mismo ha comentado que es como intentar ponerle puertas a un campo, porque en el mundo de la comunicación electrònica no hay fronteras. És que intentar posar portes al camp, intentar combatre el que és una expressió molt pròpia del segle XXI, que és el que està passant a Catalunya. Mientras, el Gobierno avisa a los independentistas y dice que irá dando respuesta a cada ilegalidad que vayan cometiendo. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría advierte de que no le va a temblar el pulso a la hora de tomar represalias y ha asegurado que Rajoy tiene preparados todos los escenarios. Cualquier infracción de la legalidad, que no es ni más ni menos que la expresión de la democracia, tiene una respuesta y una reacción medida y mesurada. Nosotros como Gobierno hemos dicho que ese referéndum no se iba a celebrar y ese referéndum no se va a celebrar, y cada uno que salta el límite de la ley pues tiene la respuesta serena y sensata que siempre da el Estado de Derecho. Mire, nosotros no estamos en el ánimo de la Generalitat y si han decidido pues caer en la desobediencia y cada día intentar demostrar que son más listos porque se salta la ley se repone con toda la fuerza del Estado de Derecho, con toda tranquilidad, con toda paz, pero también con toda firmeza. De hecho, hoy mismo el Gobierno ha advertido de que está dispuesto a cortar la luz a los centros de votación ilegales. Hasta este punto pretende llegar Mariano Rajoy para evitar que se repita la farsa del referéndum como sucedió el 9 de noviembre de 2014. El Ejecutivo también baraja impedir la apertura de colegios, la constitución de mesas electorales, la colocación de urnas, el suministro de papeletas y el uso de programas informáticos. Rajoy hará casi cualquier cosa para que la consulta ilegal no vuelva a difundirse en todo el mundo con la apariencia de una consulta legítima y democrática. Tras la noticia de este posible corte de luz, Puigdemont ha ironizado a través de su Facebook, augurando una jornada muy romántica al estar a oscuras. Y desde Correos también dicen no al referéndum. La dirección de Correos se niega a entregar las cartas dirigidas a los ciudadanos catalanes para que acudan a la mesa electoral. Ha remitido una circular interna recordando que toda actuación que tenga que ver con la consulta ilegal está suspendida. En el pliego de instrucciones se indica cómo actuar en caso de toparse con cualquier envío relacionado con el referéndum. Mientras, Puigdemont asegura que el Gobierno ha perdido los papeles al querer encontrar las papeletas y ha anunciado que en los próximos días ofrecerá una rueda de prensa para explicar todos los aspectos técnicos del día 1 del próximo mes. Estan buscant urnes per tot arreu del món. Però fixi's, buscant paperetes han acabat perdent els papers.
El lehendakari Iñigo Urkullu reconoce que la consulta ilegal está a falta de garantías y ha cuestionado el valor de la votación si llegase a producirse. Tenemos que ser honestos, saber que el 1 de octubre, celébrese lo que se celebre o tenga lugar lo que tenga lugar, no tiene las garantías debidas de lo que en principio sería una aspiración a celebrar como referéndum. Representantes institucionales no van a compartir lo que es la facilitación de la colocación de colegios electorales o de urnas. Y en Tarragona está teniendo lugar el primer evento masivo de desobediencia. Estas imágenes en directo, como ven, se tratan del inicio de la campaña del sí al referéndum, donde el separatismo se concentra para pedir el voto positivo de la consulta ilegal. En la Plaza de Toros de la provincia, a la que han acudido Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Jordi Sánchez, también el presidente de la ANC, y se han visto caras de diputados como Esquerra, de PDeCAT y de la CUP. Cada dia hi haurà 1.000 reconsideracions, cada dia n'hi ha 1.000 notificacions, amenaces, de tot, anuncis catastròfics. I nosaltres tenim un missatge per aquests que demanen que cada dia ens reconsiderem. Venim aquí reconsiderats, determinats i ferms. Ho tenim clar. El camí cap a la República Catalana lliure i digna no té retorn. Mireu, venen dies... Y el Ministerio del Interior también ha dado un nuevo salto en su dispositivo para frenar el referéndum. La Dirección General de la Policía ha movilizado a agentes de Policía Judicial e Información de todas las jefaturas de España para enviarlos a Cataluña a investigar la consulta e incluso retirar urnas si el Gobierno de la Generalitat sigue adelante con su plan de ruptura. Los efectivos permanecerán por ahora en sus plantillas, pero deben estar preparados para salir en comisión de servicio hacia territorio catalán en cuanto reciban la orden de sus superiores. Pero no solo la Policía Nacional tendrá que hacer esfuerzos. La Dirección General de la Guardia Civil ha obligado a más de 200 agentes que iban a abandonar Cataluña el 10 de septiembre rumbo a otro destino a quedarse hasta después del referéndum. Una decisión que comunicaron a los agentes tan solo 5 días antes de marcharse de la región. Aquello ha supuesto que los guardias civiles tengan que hacer frente a un 1 de octubre sin tener una casa en la que alojarse, pues a muchos de ellos se les acabó el alquiler del piso en el que vivían. Los agentes se sienten abandonados por sus superiores. Y por ello hablamos ya con el secretario de Prensa Estatal de la Unión Guardia Civil, José Manuel Manrique. Señor Manrique, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Avisar a los guardias civiles tan solo con 5 días de antelación de marcharse de Cataluña suena como un poco a la peor de las improvisaciones, ¿no cree? Pues sí, en efecto. Tiene usted toda la razón y... Vamos a ver, desde nosotros, pues ante esa sorpresa y esa noticia de la Dirección General, nos pusimos manos a la obra y, bueno, hemos sacado notas de prensa y demás a los medios de comunicación sobre esos hechos. Nos parecía una barbaridad, pero vamos, hemos puesto toda la maquinaria a trabajar desde Unión de Guardias Civiles y con la Dirección General de la Guardia Civil y parece ser que, bueno, se ha llegado a un entendimiento y, bueno, serán compensados económicamente también con todo ese trastorno que les ha causado todo esto. Teniendo en cuenta que muchos de los agentes pues van a dormir como buenamente puedan en colchones en cualquier casa que les acoja, ¿cree que estos agentes se enfrentan de una manera óptima a la jornada que podría ser pues la más complicada y dura de sus carreras, como es el 1 de octubre? Bueno, el Guardia Civil estamos preparados para todo este tipo de sorpresas, digamos, ¿no? Y el 1 de octubre, pues bueno, ahí estará la Guardia Civil realizando su labor impecable como siempre sabemos hacer. Somos profesionales de la seguridad y ahí estaremos, más los que han quedado ahí retenidos, más agentes que han sido comisionados para ir a esas tareas. No nos cabe duda de que son unos auténticos profesionales, pero ¿cómo es posible que el Ministerio del Interior no le facilite dietas ni complementos a esos agentes que están lejos de sus casas y que tendrán pues la responsabilidad de parar el referéndum?
No, vamos a ver, si un agente va comisionado ahí a Cataluña o bien sea a otro sitio, sí se pagan dietas. Se pagan dietas en concepto de realizar esa comisión de servicio, pero bueno, tampoco es para tirar cohetes la dieta, y lógicamente en Barcelona está el ritmo de vida está más caro que en otras localidades, no da para mucho, pero sí se les paga una dieta. Entonces los guardias civiles van a sufrir una presión enorme y harán incluso de jornadas entre 10 y 12 horas. Pues no por supuesto, la tensión no cabe duda que sí, la van a tener, pero como bien le comentaba antes, estamos preparados para estas tareas, ¿no? Pero bueno, no cabe duda que sí, lógicamente hay mucha tensión, pero bueno, creemos que todo la Guardia Civil, tanto la policía como los Mossos, hagan su trabajo. Nosotros que velar por la legalidad, la Constitución y el Estado democrático. De acuerdo, señor Manrique, pues esperamos que todo salga bien ese día. Muchísimas gracias por habernos atendido. Esperemos que sí. Gracias a ustedes. Buenas noches. Después de que ayer la Generalitat anunciase una subida de sueldo a los Mossos justo 2 semanas antes del referéndum ilegal, ahora la alcaldesa de Badalona, María Dolors Sabater, recompensará económicamente con dinero público a aquellos funcionarios que trabajen en el 1 de octubre. Así lo ha dicho en un comunicado en el que confirma que gastará dinero de todos los vecinos de Badalona para pagar a los empleados públicos que acudan a sus puestos de trabajo el día domingo, el día de la consulta. El oportunismo de la Generalitat va en aumento a medida que se acerca el referéndum ilegal. Desde este viernes, el Gobierno autonómico pone en vigor una renta garantizada de ciudadanía mínima, consistente en una dotación pública mensual de 664 euros. Se beneficiarán de esta medida aquellas personas cuyos ingresos mensuales no lleguen a dicha cifra. Sin embargo, nunca hasta ahora se había desarrollado ley alguna para su aplicación. Y justo ahora sí, justo 2 semanas antes del referéndum. Las 4 asociaciones mayoritarias de jueces en España han emitido un comunicado conjunto en el que llaman a los ciudadanos, a los funcionarios, a cumplir ninguna orden que conduzca a organizar el referéndum. Según estas asociaciones, una autoridad que se rebela contra el ordenamiento jurídico y actúa de forma totalitaria no tiene que ser obedecida. La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria es una de las entidades que ha firmado este comunicado. Por eso saludamos ya a Ignacio de Torres, magistrado de esta asociación. Señor de Torres, buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene constancia de que haya jueces en Cataluña que vayan a prevaricar, es decir, a incumplir esa Constitución y plegarse a las consignas de la Generalitat? Afortunadamente no tengo constancia de nada ni medio parecido a lo que usted me está preguntando. Quiero creer, y de hecho creo firmemente, que todos los integrantes del Poder Judicial que ejercen su función en Cataluña actuarán con absoluta sumisión y respeto a la ley y a la Constitución, como no puede ser de otra manera. ¿Y qué le podría pasar a los magistrados que incumpliesen las leyes? Pues, obviamente el incumplimiento de la ley dependerá de qué tipo de incumplimiento sea el que se pudiera eventualmente en esa situación hipotética y absolutamente indeseable e improbable que usted está planteando, entrará en funcionamiento bien el régimen disciplinario o en su caso las consecuencias penales de un incumplimiento penal en el supuesto de que efectivamente incurrieran en algún ilícito penal. Pero insisto que creo que es una situación en la que me plantea que dista mucho de una posibilidad real de que llegue a cumplirse. Los jueces actuarán como actuamos siempre, en garantía de los derechos de los ciudadanos, en garantía de protección de la Constitución y con plena sumisión a esta y a las leyes. ¿Y teme que puede haber represalias contra los jueces o funcionarios que, presionados por la Generalitat, sean fieles a la Constitución? No sé de quién plantea que pudieran venir esas represalias. Desde luego, afortunadamente, los jueces, el Poder Judicial es un poder estatal, lógicamente, y no tiene vinculación alguna en relación a la Generalitat ni ninguna dependencia. Tampoco la tiene respecto del Poder Ejecutivo. El régimen disciplinario de los jueces está atribuido al Consejo General del Poder Judicial como órgano constitucional que precisamente garantiza esta independencia de los jueces. Por lo tanto, ninguna represalia en principio pudiera preverse que viniera por parte de la Generalitat ni de ningún órgano autonómico, puesto que ninguna función coercitiva en principio tendrían
contra los integrantes del Poder Judicial. ¿Y cree que el Gobierno está haciendo lo suficiente para proteger a los trabajadores públicos? Bueno, esta quizás es una opinión más de carácter político que estrictamente jurídico, y me voy a reservar mi opinión personal como integrante del Poder Judicial. Entiendo que nosotros recientemente hemos sacado un comunicado en las 4 asociaciones judiciales, comunicado de un calado particularmente, más que de un calado, más de un carácter distinto al que habitualmente solemos pronunciarnos las asociaciones, puesto que tiene quizás tintes no tanto estrictamente jurídicos o de defensa corporativa, sino de defensa de Estado de Derecho, recordando precisamente a los funcionarios públicos que cuentan con el amparo, con la protección de todos los integrantes del Poder Judicial, y que los jueces y magistrados que ejercen sus funciones en Cataluña les protegerán, les ampararán frente a cualquier perjuicio que pudiera depararles esta situación en la que desagradablemente nos encontramos inmersos en este momento. Pues señor Torres, gracias por habernos atendido. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. El Partido Socialista ha publicado en las redes sociales un vídeo en apoyo a los alcaldes socialistas de Cataluña que están sufriendo presiones por parte de los independentistas. El partido ha elegido esta manera para alentar a los regidores que respetarán la legalidad y no cederán los ayuntamientos ni espacios públicos al referéndum ilegal. Los alcaldes socialistas se rebelan contra las presiones que están recibiendo. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. Este es un momento de defender el Estado de Derecho, la democracia, la Constitución española y la integridad territorial de nuestro país. Estamos muy orgullosos de los alcaldes y alcaldesas que defienden la legalidad democrática, que defienden la concordia entre catalanes. Lo que estáis haciendo es poner las instituciones públicas al servicio de todos los ciudadanos. No puede haber ninguna idea por encima de la democracia, porque pierde toda su legitimidad. Y es que el Partido Socialista está donde siempre ha estado, con la ley y en la búsqueda de una solución política a la crisis territorial en Cataluña. Este es, y no otro, nuestro compromiso. Decimos a los alcaldes y alcaldesas socialistas que estamos muy orgullosos de ellos y de ellas. También lo ha querido dejar muy claro su líder en Cataluña, Miquel Iceta. Ha afirmado que ningún alcalde socialista participará en la organización de la consulta ilegal y ha recordado que si alguno acaba haciéndolo, se expone a condenas judiciales que implican la expulsión inmediata del partido. Es que lo hará la justicia. Nosotros el problema del cumplimiento de la ley, quien vela por el cumplimiento de la ley son los jueces y los tribunales. Los alcaldes del PSC cumplirán con la ley. Si algún alcalde no lo hace, pues se expone a una sanción judicial. Lo que no tiene mucho sentido es cometer un delito y luego extrañarse de que la justicia le pida cuentas a uno. En una democracia es lo que sucede. Pero solo sería sanción judicial, no del partido. Es que nosotros tenemos un código ético que cuando uno es condenado por la justicia es separado del partido. Su apoyo también lo ha mostrado la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, al asegurar que los socialistas respetarán las decisiones que tome la Fiscalía y el Poder Judicial. Decisión apoyada también por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha recalcado que los independentistas tienen que dejar en paz a los alcaldes y cumplir la ley. Bueno, eso es algo que tendrán que valorar los tribunales y la Fiscalía. Estamos ya en un momento en que la valoración de si un hecho es constitutivo o no de delito corresponde a aquellos órganos a los que se lo atribuye la Constitución, que es el Poder Judicial y la Fiscalía. Y nosotros ya hemos dicho que vamos a estar siempre respetando las decisiones que tome el Poder Judicial y las decisiones que tome la Fiscalía. Y citando las palabras de Juncker, habrá algo más claro que la ley y lo que diga el Tribunal Constitucional. Yo creo que con eso se dice todo. Por eso yo lo que hago una llamada a la serenidad y que se deje de coaccionar para que aquel que no quiera incumplir la ley, pues que le dejen que tiene derecho a ser cuidadoso y sobre todo a cumplir con la ley. La Generalitat sigue con la purga de los miembros menos afines a la independencia. Recordamos que ya son 9 los que han sido cesados. Esta vez le ha tocado al presidente del Consorcio de Educación de Barcelona, Lluís Baulenas, en plena búsqueda de locales en la capital catalana para el referéndum. A partir de ahora asume la presidencia del Consejo de Dirección del Consorcio la consejera de Enseñanza, Clara Ponsatí, precisamente nombrada en julio por su firme compromiso con la consulta.
En Cataluña hubo reyes, como lo oyen, así lo asegura la Generalitat en su página web oficial. Para el gobierno autonómico, Cataluña no solo tuvo reyes, sino que además estos sometieron a otros territorios que estos sí eran regios. El disparate histórico del gobierno autonómico es tan grande que no tienen reparos en afirmar que con los reyes catalanes la corona prosperó y se expandió de manera que su territorio abrazaba Mallorca, Valencia, Sicilia, Córcega, Cerdeña y Nápoles. Eduardo, cuando se vive pues al margen de la realidad pasan estas cosas. ¿Cómo es posible que cuenten que había reyes como si fuera algo real en Cataluña? Mienten, sencillamente. Es así de simple, mienten. Y lo vamos a explicar. La mitología de cartón piedra del separatismo catalán tiene una imaginación aún más fecunda que la de la factoría Walt Disney. Todos sabemos que Peter Pan no existe y que su país de nunca jamás tampoco. Al igual que nunca, jamás, hubo ningún reino en ningún mapa de Cataluña, ni una corona catalana, ni una dinastía de reyes catalanes. Todo es una mentira nacionalista más destinada a los separatistas catalanes que creen en la existencia de Peter Pan. Al fin y al cabo, el gorrito que lleva es casi una barretina, tal y como se han creído que Cervantes y Colón, Santa Teresa de Jesús y San Ignacio de Loyola, así como Hernán Cortés, también eran catalanes. Veamos. Cataluña nunca fue un reino, por lo tanto jamás hubo reyes catalanes. Sí hubo condes de Barcelona, no de Cataluña. De ahí el sobrenombre de ciudad condal, con el que también se denomina la capital catalana. Cataluña siempre formó parte de la corona de Aragón y su expansión mediterránea, que sí es cierta, se produce siempre bajo el fuero de la corona aragonesa y se inicia cuando el reino de Aragón pierde sus posesiones en Francia, en la célebre batalla de Muret, librada al sur de Toulouse en 1213. En esa batalla muere el rey Pedro II de Aragón, padre del legendario Jaime I el Conquistador. La mezcla del linaje de los reyes de Aragón con los condes de Barcelona también es cierta y se produce cuando Petronila, la hija del conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, se casa con el rey de Aragón, Ramiro el Monje. Pero ese matrimonio no convirtió a Cataluña en reino, reforzó y estrechó aún más, vía marital, los lazos de los catalanes y de Cataluña con sus reyes y con su corona, la corona de Aragón. Esta es la verdad, aunque la verdad no sea moneda de curso legal para el separatismo catalán. Muchas gracias, Eduardo. Y Pablo Iglesias, a través de Twitter, ha escrito lo que a su juicio son las 8 claves esenciales para poder llegar a comprender la situación política y, sobre todo, para entender el continuo desafío separatista catalán. Pero en Intereconomía hemos querido desmontar las teorías del líder de la formación morada. ¿No es así, Alba Vila? Buenas noches. Buenas noches, María. Así es, ya que el señor Iglesias ha publicado una retahíla de 8 tuits en su cuenta personal de la red social. Vamos a repasarlos. El primero de ellos decía así: Rey, gobierno, partidos monárquicos y fiscalía, unidos y coordinados, no proyectan su fuerza, sino debilidad y miedo a la democracia. La democracia es justo lo contrario que Pablo Iglesias y los independentistas defienden: la secesión de España y no respetar la legalidad vigente con la convocatoria de un referéndum ilegal no tiene nada de democrático. El respeto a la ley es el sustento de un Estado de Derecho. Su segundo tuit se refería a la corona y decía así: un jefe de Estado más cerca del Partido Popular que de la ciudadanía catalana no augura un futuro fácil para la monarquía. El papel del jefe del Estado, señor Iglesias, no es el de estar cerca de ningún partido político, sino el de defender la Constitución que ha jurado y que articula la convivencia entre los españoles. Continuaba por el tercer tuit. Vamos a verlo. Defender España requiere aportar soluciones políticas a los problemas históricos. La cárcel y la represión enquistarán aún más los problemas. Lo que Iglesias llama solución política es un referéndum ilegal. Los problemas se pueden resolver con diálogo, pero no hay nada que hablar con quien manifiesta su rebeldía y desprecio a la ley y al resto de los españoles. Y justo a partir de este tuit, el cuarto de ellos, es cuando empiezan a hablar de Cataluña. Cada día que pasa es más obvio que la salida del problema catalán solo será posible si sus ciudadanos se expresan
expresan y deciden. Falso. La salida al problema catalán no es solo algo que deban resolver los catalanes, sino que es un problema de todos los españoles. Es en el quinto tuit cuando habla del referéndum. Negociar y pactar un referéndum con garantías es la vía más rápida, más democrática y también la más sensata en términos de responsabilidad de Estado. El único referéndum posible en España es aquel en el que participen los ciudadanos de todo el país, y más cuando lo que se decide es la posible secesión de un territorio. El sexto, la conciencia nacional catalana es mayoritaria y hegemónica. El independentismo, en cambio, tiene mucho de reacción al Partido Popular. Aquí no miente del todo. La conciencia nacional en Cataluña ha avanzado en tanto que el Estado ha abandonado la defensa de España en regiones como Cataluña. No es una reacción contra el Partido Popular ni contra nada. Es tan solo la consecuencia de una dejación de funciones estatal. El séptimo. Creo aún es mayoritaria en Cataluña la opción de un nuevo encaje jurídico en España con más autogobierno y reconocimiento como nación. Esta propuesta no es más que el enésimo atajo y rendición ante el nacionalismo catalán. Aquí se perciben las contradicciones de Podemos ante un debate en el que se siente francamente incómodo. O independencia o que el Estado recupere competencias. Pablo Iglesias debe aclararse. Y por último, no solo estamos gobernados por corruptos, son además inútiles y pirómanos que están llevando a nuestra democracia a un estado de excepción. En este punto, sin que sirva de precedente, debemos darle la razón, María. Alberto Ruiz Gallardón está imputado en la Operación Lezo. El exministro de Justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid tiene la consideración de investigado desde que le ordenó la Sala de lo Penal en enero de 2017 por el supuesto desvío de fondos ilícito para comprar en 2001 INASA, la filial latinoamericana del canal Isabel II. Y esto que van a ver es la conversación a través de WhatsApp de un concejal socialista de la localidad en La Laguna, en Canarias, que ha publicado por error varios mensajes machistas en los que habla de favores sexuales a cambio de enchufar a empleadas en el ayuntamiento en el que trabaja. Cuando el edil se dio cuenta de que había publicado por error esas declaraciones, se despidió de la conversación con un "perdón, me equivoqué de grupo". Más de 100 kilos de la madre de Satán. Hoy hemos sabido que los terroristas de la célula que atentó en Barcelona y Cambrils habían planificado un ataque sin precedentes en Europa y para ello habían logrado fabricar por su cuenta esta gran cantidad de explosivos en la casa que ocupaban en Alcanar. Arnaldo Otegi no podrá presentarse en las próximas elecciones al Endacari. El Tribunal Supremo ha dictaminado que la pena de inhabilitación para cargo público que pesa sobre el dirigente debe continuar hasta el año 2021, tal y como dictaminó la Audiencia Nacional en un fallo que ha confirmado ahora el Alto Tribunal. Para ahondar más sobre esta noticia, tenemos conexión en directo con el abogado penalista Juan Ospina. Señor Ospina, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cabe recurso ante alguna otra instancia judicial o internacional de la decisión del Supremo de mantener esa inhabilitación de Otegi para las elecciones de 2021? Las decisiones del Tribunal Supremo no tienen recurso en nuestro ordenamiento jurídico por la vía ordinaria. Cabría un recurso de revisión y subsidiariamente, si se le ha vulnerado un derecho fundamental, un recurso de amparo al Tribunal Constitucional y posteriormente, como conocemos, un recurso vía al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si se hubiera vulnerado alguno de sus derechos fundamentales. Y como penalista, ¿cómo valora la decisión del Supremo? La decisión del Supremo, como abogado penalista, considero que es ajustada a derecho y que viene a ratificar lo que ya dijo la Audiencia Nacional el día que condenó al señor Otegi. Por lo tanto, creo que la decisión debe de ser mantenida. Si la izquierda abertzale vulnerase la inhabilitación presentando testimonialmente a Otegi en sus listas, ¿quedaría toda la lista contaminada? Bueno, habría que analizar el caso de supuesto concreto, pero en principio no. Lo que quedaría inhabilitado es el señor Otegi de ejercer un cargo público y por lo tanto no podría desempeñar esta función, ni tampoco tener remuneración por parte de las administraciones públicas. ¿La inhabilitación de Otegi le incapacita también para el ejercicio político que está desarrollando? Bueno, el señor Otegi actualmente está ejerciendo una labor política dentro de lo que se podría considerar el activismo, que está fuera de las administraciones públicas. Por lo tanto, sí podría seguir reivindicando sus pretensiones ideológicas siempre y cuando no desempeñe ni ejerza un cargo público.
Recientemente Puigdemont ha dicho que si el gobierno le inhabilita, al día siguiente iría al despacho a trabajar. Cuando el sujeto de una inhabilitación no acepta su condena y sigue ejerciendo el mandato público para el que ha sido inhabilitado, ¿qué cabe hacer legalmente contra él? Si el señor Puigdemont va a trabajar una vez ha sido inhabilitado, podría incurrir en un delito de desobediencia y, en cualquier caso, una vez inhabilitado no podría firmar ningún documento oficial ni tampoco percibir ninguna remuneración por parte del Estado. Por lo tanto, aunque fuera a trabajar, además de poder incurrir un delito penal, carecería de fondo sus funciones. Pues señor Ospina, muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. De verdad, es que ha sido muy fuerte. Sí, muy fuerte. Yo, de verdad, estoy muy orgullosa de tener este pasaporte ahora. Eran las palabras de una de las españolas que regresaba a casa en el avión en el que el gobierno envió ayer para rescatar a los ciudadanos atrapados por el huracán Irma. De esta forma se pone punto y final a la pesadilla vivida por los 30 españoles residentes en la isla caribeña de San Martín, devastada por el paso del fenómeno meteorológico. Los compatriotas han pisado hoy suelo español. Este avión de exteriores ha llegado esta mañana a Madrid con una treintena de españoles y 17 ciudadanos europeos y latinoamericanos. Son residentes en la isla de San Martín, que ha sufrido importantes destrozos por el huracán Irma. Sinceramente nos sentimos humildemente orgullosos de la tarea realizada y creo que hemos asistido a personas en una situación de necesidad. Y a su vez también hemos enviado ayuda humanitaria a Haití, República Dominicana, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves para paliar parcialmente los terribles efectos de este huracán. En San Martín el huracán ha dejado una decena de muertos, grandes destrozos y brotes de violencia. Pues nada, salimos todo destrozado, o sea, fuera no había nada, nuestras casas perfectas, pero fuera no había nada, o sea, todo nada. Las tejas de las casas de delante, bueno, contra nuestras ventanas, suerte que pusimos madera por toda la casa, por fuera, era como un ataúd. A la mañana siguiente del ciclón, o sea, una hora después de que las ráfagas más fuertes se pararan, la gente ya estaba desvalijándolo todo. Se quedaron sin luz ni agua y ninguna forma de comunicación. Allí no tenemos información, nos ha costado la vida poder reunir esta gente de españoles. ¿Os imagináis lo difícil que es? Yo me enteré ayer que había un avión, conseguí tener wifi en casa de alguien y vale, hay un avión y entonces movilizarlo. ¿Cómo lo movilizamos si no hay carreteras? Hay como una guerra civil allí. Entre los evacuados hay 2 embarazadas, varios menores y la familia de una niña con diabetes. Tras su paso por las islas del Caribe y Estados Unidos, Irma deja ya una cifra de 30 personas fallecidas. Otras 80 han sido evacuadas a un asilo en el norte del estado por problemas de electricidad. La cifra provisional de muertos relacionadas con el paso del devastador huracán Irma por el sureste de Estados Unidos alcanza ya la treintena de personas. En Los Cayos de Florida, al extremo sur del estado, donde el ojo del huracán golpeó el pasado domingo como ciclón de categoría 4, se contabilizan al menos 8 muertos, además de más de 40 heridos, según las cifras oficiales. Varias de las víctimas fallecieron por inhalación de monóxido de carbono expulsado por generadores instalados en las viviendas para contrarrestar la falta de luz eléctrica causada por Irma. Por otro lado, las consecuencias del huracán en Florida los siguen sintiendo 3,5 millones de clientes de empresas de servicio eléctrico, que siguen sin luz 3 días después del paso del huracán. Al respecto, las empresas que suministran este servicio confían en que la gran mayoría de sus usuarios hayan recuperado el fluido eléctrico antes de que acabe la semana. La firma de análisis de catástrofes Air Worldwide estima que el daño ocasionado por Irma a las propiedades aseguradas en Estados Unidos oscila entre los 20.000 y los 40.000 millones de dólares, con una destrucción en el Caribe de entre 5.000 y 15.000 millones de dólares. Y en Malasia, al menos 25 personas han muerto en un incendio en un colegio religioso de la capital. Otros 7 menores han tenido que ser hospitalizados y 11 pudieron ser rescatados de las llamas. Todo apunta a que el fuego se ocasionó debido a un cortocircuito en el último piso del edificio. Gran expectación frente a la escuela religiosa de la capital malasia, en la que 25 personas perdieron la vida y 4 resultaron heridas a causa del incendio que arrasó gran parte del edificio este jueves.
Según apuntó un oficial del Departamento de Bomberos a medios locales, los fallecidos eran estudiantes y profesores que se encontraban en el interior del centro educativo. Otros 12 jóvenes y 2 maestros pudieron escapar, de los cuales al menos 4 han sido hospitalizados con pronóstico crítico. Según la prensa local, el fuego se declaró poco antes del amanecer en un colegio en el noreste de Kuala Lumpur y se propagó por el segundo piso del recinto, abrasando las habitaciones y literas. El primer ministro del país, Najib Razak, envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos en un mensaje publicado en Twitter desde Estados Unidos, donde se encuentra en visita oficial. Por su parte, el jefe de la policía de la capital informó de que se ha abierto una investigación para determinar las razones del incendio. 800.000 jóvenes inmigrantes, o más conocidos como Dreamers, todavía no saben qué les va a deparar el destino. Su futuro se encuentra en manos de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos negaba esta mañana que hubiese alcanzado un acuerdo con líderes demócratas del Congreso. Sin embargo, 2 horas después y minutos antes de subirse en el avión que le llevaba a Florida, Trump ha asegurado que la negociación estaba muy próxima. Estos días se ha estrenado en España la película Churchill, sobre los días inmediatamente anteriores al desembarco de Normandía en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy vamos a hablar un poco de Winston Churchill, ese personaje clave en el siglo XX, de la mano de nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María. ¿Por qué la mitificación de este personaje? Bueno, pues porque digamos que básicamente hay muchas razones, pero básicamente por una, porque fue quien plantó cara a Hitler en un momento en que nadie lo hacía, en 1940, cuando Hitler era el amo de Europa, y bueno, pues ese, digamos que es el comienzo de su mitificación, porque por su etapa anterior verdaderamente no podemos decir que fuera era un personaje de relieve, pero no había cosechado excesivos éxitos. Igual luego tenemos tiempo de hablar de esto, y a partir de ahí pues cimentó su carrera, nombrado primer ministro por el rey, y la resistencia durante un año, un poquito más de un año, prácticamente en solitario frente a los alemanes, ¿no? Hasta que entró en guerra Alemania con la Unión Soviética, nadie más, excepto Gran Bretaña, hacía cara a Alemania en Europa. Por lo tanto, ahí es donde empieza a cimentarse el mito de Churchill, y luego también se debe probablemente a sus cualidades personales y a la longevidad de su vida, tanto personal como política, ¿no? Porque Paz, su vida pues también fue como bastante aventurera, tengo entendido, ¿no? Sí, él empezó en su juventud, pues era trabajo de periodista, lo que llamaríamos, bueno, y entonces corresponsal de guerra, estuvo en medio mundo, los intereses del Imperio Británico así lo demandaban, y él cubrió, pues, por ejemplo, la guerra de los Boers, estuvo también en Sudán, en la expedición que se hizo a finales de siglo, estuvo en la guerra de Cuba, estuvo en la India como militar, porque él también fue oficial, entró en la Academia de Sandhurst en Gran Bretaña, y fue oficial del ejército, y en cualidad de tal, pues estuvo también destinado en la India. Tuvo una vida, la verdad es que muy aventurera, muy movida en ese sentido, y en 1925, perdón, a los 25 años, a comienzos del siglo XX, 1901, una cosa así, decidió ser, o el 1899, 1900, decidió hacerse político. Y bueno, se hizo político, la verdad es que venía avalado por la historia de su familia, porque su padre también lo había sido en la familia, descendían del duque de Marlborough, o sea, era una familia de rango ciombolengo, aristocrático, británica, claro, y podía permitirse el lujo de un poco de elegir lo que quería ser, aunque es verdad que tampoco andaban sobrados de medios financieros, pero sí que, en fin, como digo, procedía de una familia de ese tipo. Y decidió dedicarse a la política, y bueno, como político la verdad es que fue un político muy avanzado para su tiempo, ¿no? Pero no siempre fue exitoso, ¿no es así? En su fama como político no siempre fue un político que digamos, pues vamos a pensar en Churchill como político porque fue muy exitoso. Tuvo algunos episodios, como digo, de ser un avanzado de su tiempo. Él, por ejemplo, estando al frente de Interior, era el típico político que llamaba a la prensa. Estamos en una sociedad en la cual la imagen todavía no está muy divulgada, porque está comenzando el cine, obviamente no hay televisión ni ordenadores, pero sí hay prensa, ¿no? Y entonces él, cuando iba a estar en algún follón callejero y aparecía el ministro allí, pues él llamaba a la prensa para salir en los periódicos, para que le hicieran las fotos, en fin, potenciar su imagen y hacerse popular. O sea, en ese sentido era un político extraordinariamente hábil. Pero es verdad que en su carrera política, él, cuando se presentó a las primeras elecciones, no
salió elegido, ¿no? En su distrito, en Oldham, salieron 2 y él era el tercero, él quedó el tercero, o sea que no fue elegido. Cambió de partido en 2 ocasiones, pasó primero a ser conservador, pasó al Partido Liberal, luego otra vez al Partido Conservador, o sea que tuvo una carrera, digamos, un poco errática, e incluso la primera vez que fue nombrado primer ministro no fue en unas elecciones, sino que lo nombró el rey Jorge VI, porque quien había dimitido el primer ministro Chamberlain, que sí había ganado unas elecciones, pero él fue nombrado sin que hubiera unas elecciones de por medio en la primera ocasión que fue nombrado premier, ¿no? Paz, ¿y cómo es eso? Perdóname que te interrumpa, ¿cómo es ese cambio de partido? Porque él empieza en el Partido Conservador y era, bueno, eso que luego posteriormente en la política española se ha denominado un verso suelto. Él a lo largo de su vida se granjeó el respeto más casi de sus enemigos que de sus correligionarios, lo cual es bastante habitual por otro lado, ¿no? Por lo menos entre las personas o los políticos más brillantes. Y fue un personaje en ese sentido un poco errático, iba por su cuenta y tal. Y en alguna ocasión, incluso en una intervención parlamentaria suya, su propio grupo parlamentario, cuando iba a intervenir él, se levantó, el Partido Conservador se levantó y se fue. Él, dentro del Partido Conservador, representaba, digamos, pues una especie de una sensibilidad liberal, que diríamos hoy, ¿no? Y era muy favorable, estaba muy a favor de las medidas librecambistas, de eliminar todo lo que fueran barreras, impuestos, etcétera, ¿no? Con lo cual, una parte sustancial del Partido Conservador que no estaba por ese tipo de políticas de carácter económico, pues, en fin, le daban la espalda. Él se pasó, en consecuencia, al Partido Liberal, pero luego el Partido Liberal entró un poco en barrena y volvió a su partido madre, al Partido Conservador. O sea, que cambió de partido varias veces. Era un personaje, como digo, que tenía un gran peso específico él mismo y bueno, él... La verdad es que Churchill era un poco como aquello que se dice de el circo ha llegado a la ciudad, ¿no? O sea, era un personaje enormemente atractivo y que, bueno, concitaba los focos y las miradas de todo el mundo. Como persona, bueno, tenía cualidades y defectos, pero parece que nosotros pues conocemos un poquito más al mito y un poco menos a la persona, ¿no es así? Sí, desde luego. Era un hombre brillante, sin ninguna duda, ¿no? Era un gran orador. Era una persona bien humorada, ¿no? Era una persona, en fin, que tenía don de gentes, era una persona con una réplica fácil, rápida, era una persona inteligente y tenía esas cualidades que son fundamentales para una persona de relieve público, podemos decir. Pero luego tenía otros aspectos que son los que no se subrayan, aspectos que se han tendido a opacar con el tiempo, que en su momento fueron, en fin, pesaron mucho en su trayectoria política. Por ejemplo, cosas tan importantes como el hecho de que Winston Churchill era alcohólico, que es una cosa que no se suele decir. Bueno, uno de sus allegados, un general que era uno de sus ayudantes, decía Winston no es alcohólico porque no hay ningún alcohólico que sea capaz de beber lo que bebe Winston. O sea, que desayunaba champán y dos whiskies, ¿no? Con esto ya está todo dicho. Indudablemente la ingesta de alcohol tenía que tener algún tipo de incidencia sobre las decisiones que tomaba. De eso no cabe duda. Era además un fumador empedernido, esto no lo digo en detrimento suyo, simplemente lo relato, y pese a ser un fumador empedernido murió a los 91 años, o sea que, o a punto de cumplirlos, en enero del 65, si no recuerdo mal, o sea que pasado los 90, en cualquier caso, era un fumador empedernido, ¿no? Era una persona que su propia mujer decía de él que era un egoísta casi inconcebible, ¿no? Que era una persona extraordinariamente egocéntrica. Era muy teatral, él ensayaba sus discursos frente a un espejo. Durante la guerra desplegó todo su arsenal, digamos, de teatralidad. Pues voy a poner un ejemplo para que se vea en cierta ocasión que se suponía que la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, iba a atacar Londres. Él tenía la información de que no iba a atacar Londres la Fuerza Aérea Alemana, sino que se dirigía a otro sitio. Bueno, él ordenó evacuar el 10 de Downing Street, o sea, la residencia del primer ministro, ordenó que se fueran todos los ayudantes, que se fueran todas las secretarias, que se fueran todos los criados. Él se iba a quedar porque tenía que defender el fortín y entonces se subió a la azotea y se hizo una serie de fotos como resistiendo a la aviación alemana, cuando la aviación alemana aquella noche no iba hacia Londres y él lo sabía, ¿no? Era una persona muy teatral, era una persona que supo venderse extraordinariamente bien. Y tiene, eso sí, una cosa curiosa, una serie de fracasos en su carrera, como por ejemplo fue nada menos que la expedición a los Dardanelos en 1915, en la Primera Guerra Mundial, que costó ríos de sangre a los aliados, sobre todo a los australianos, y que le hizo perder el cargo de primer lord del almirantazgo en la Primera Guerra Mundial, y luego la expedición a Noruega, también en abril de 1940, que fue otro fracaso extraordinario. Alguien dijo que parecía increíble, pero que Winston, o sea, Churchill, ascendía con cada fracaso. Lo cual es cierto y lo cual a lo mejor bien explicado, al menos en parte, porque Winston Churchill era miembro de la masonería desde comienzos de siglo, desde muy jovencito, desde que apenas tenía 30 años. Puede que por ahí, en fin, le vinieran pues alguno que otro capote de los muchos que le echaron a lo largo de su vida política.
¿Y fue realmente esto cierto, que Churchill fue esa como especie de contrafigura de Hitler que se ha propagado desde los años 40, o no es tanto así? Bueno, indudablemente Churchill, y ahí se cimentó, como hemos dicho al principio, el mito del personaje, fue la única persona que plantó cara en 1940, una vez derrotada Francia, al frente de los destinos de Gran Bretaña, que plantó cara a Hitler de una forma absolutamente denodada. Pero también hay que reconocer otras cosas. Churchill, frente a lo que quiere el mito, sí hubo, en un momento dado, sí estuvo dispuesto en la época de Dunkerque, en los días de Dunkerque, la evacuación británica de Francia, estuvo dispuesto a negociar con Hitler, estuvo dispuesto a negociar con Alemania. Si no lo hizo fue porque para negociar necesitaba mejores bazas que las que tenía en ese momento, que no era ninguna, porque estaban en plena derrota. Y consta que a través de Suecia se establecieron algunos contactos que finalmente detuvo, pero que estuvieron ahí, ¿no? Por eso digo que, bueno, la figura de Churchill como la contrafigura de Hitler está bien como tema cinematográfico, pero que históricamente realmente hay que puntualizarlo. Por ejemplo, en 1930, en 3 o 4 ocasiones, habló positivamente de Hitler, hasta el punto de decir, 1937 he dicho, sí, ¿no? Hasta el punto de decir, si Gran Bretaña se encuentra en alguna coyuntura verdaderamente difícil, ojalá que a su frente esté un hombre del temple de Adolf Hitler, ¿no? Sí. O sea, su oposición a Hitler fue ciertísima, ¿no? A partir de 1940, incluso antes, del 38-39, pero no lo fue todo el tiempo. Él, que era un antibolchevique, anticomunista furibundo, y que había incluso propuesto en su momento la invasión de la Unión Soviética para que la revolución bolchevique no se extendiese, sin embargo, pactó con Stalin cuando Alemania invade la Unión Soviética en junio de 1941. O sea que su resolución en frente de Hitler es cierta. Pero luego, por otro lado, tenemos, por ejemplo, que era un hombre que hoy no dudaríamos en calificar de abiertamente racista. Tiene una serie de textos demoledores acerca de las razas inferiores, de las razas africanas, de las razas asiáticas y tal, ¿no? O, por ejemplo, también defendió el empleo del gas, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos aéreos sobre población civil, e incluso alentó la práctica de la resistencia, que en ocasiones eran prácticas lindantes cuando no entraban de lleno en el terrorismo. O sea que digamos que es un personaje, pues, como casi todos los personajes públicos, ¿no? Poliédrico, y que no todos son luces en la figura de Winston Churchill. Acabada la Segunda Guerra Mundial, pronunció un importantísimo discurso que recordamos, en el que habló sobre el telón de acero que había caído sobre Europa a causa de la dominación soviética. ¿Qué nos puedes contar de esto, Paz? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que la expresión telón de acero es una expresión que no inventó Churchill, aunque es atribuida a él. Es una expresión, que aparece en los diarios de Goebbels los primeros meses de 1945. No sé si Winston Churchill conoció la expresión de Goebbels y la adoptó, o si fue una simple coincidencia. En cualquier caso, la expresión hizo fortuna, y a partir del año 46-47, aquella franja que se extendía entre Trieste y Stettin, del lado oriental, pasó a ser considerada, bueno, la franja que dividía el este y el oeste, pasó a ser considerada efectivamente como el telón de acero, por la frase que acuñó Churchill. Indudablemente Churchill tenía plena conciencia de que aquella franja que dividía las dos Europas, él había contribuido sobremanera a que cayese sobre Europa ese telón de acero. De hecho, tenía esa conciencia de ese asunto desde mucho antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Por eso él, durante las etapas finales de la guerra, intentó que los aliados, en lugar de desembarcar en Normandía, o sea, en el extremo occidental de Europa, desembarcasen en los Balcanes, para subir desde los Balcanes hacia Europa Oriental y cortar el paso al ejército soviético, ¿no? Al ejército rojo que se abalanzaba sobre Europa, y al cual los alemanes ya no podían detener, entre otras cosas porque había una guerra en dos frentes y porque además el poderío soviético era inmenso. Por tanto, él se dio cuenta de que él mismo había contribuido a generar esa situación, indudablemente, ¿no? ¿Y podríamos resaltar algún tipo de relación que tuviese Churchill con España? ¿O no se conoce ninguna? Bueno, sí, con España, pues mira, por ejemplo, en aquella época, en los años 30, durante la época de la Guerra Civil, al comienzo de la Guerra Civil, Churchill se negó a dar la mano al embajador de la República en Londres, porque, en fin, por todo lo que estaba pasando en las ciudades controladas por el Frente Popular, estaban llegando en aquel momento, estaban llegando las imágenes de la destrucción, de los incendios, de los asesinatos que se estaban cometiendo en la zona del Frente Popular, y entonces él le retiró la mano al embajador Azcárate cuando éste se la iba a dar, musitando blood, 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 ¿no? Sangre, 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 y no le quiso dar la mano al embajador de la República, ¿no? Por un lado. Por otro lado, Churchill comentó también que, en caso de ser español, él estaría en el bando de Franco, pero que él era inglés, ¿no? Y por tanto no era cosa de apoyarle, ¿no? Y en la época de la Segunda Guerra Mundial, mientras España se mantuvo neutral entre 1939 y el 45, en el intento de Franco, pues, de evitar la guerra, Churchill se mostró, digamos que reconocido a esa
a esa neutralidad de Franco durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso tuvo discursos en el Parlamento donde se enfrentó a los laboristas que pretendían, en fin, culpar a Franco y hacer que la guerra se extendiese también a España como dictador fascista, amigo del eje, de los nazis, de los fascistas y tal, acabar también con el régimen de Franco. Y de alguna forma es indudable que Churchill protegió, o al menos de palabra, protegió el régimen de Franco, protegió la España que había entonces, porque Franco se había negado a atacar a los buques aliados que estaban estacionados en Gibraltar o a dejar que los alemanes atravesasen la península para caer sobre Gibraltar. Y, en fin, como agradecimiento a esa inacción española y a esa neutralidad española, pues en varias ocasiones habló a favor de Franco y de respetar la neutralidad española, ¿no? Bueno, Paz, pues muchísimas gracias por esta clase sobre Churchill. Yo creo que todos hemos aprendido un montón sobre él, nos has aclarado muchísimos puntos. Bueno, espero que así que muchísimas gracias y nos tenemos que despedir ya. Les dejamos con Tiempos Modernos, con Gracias por Nada y a las 10, como siempre, con El Gato al Agua. No se lo pierdan. Hasta mañana. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en degiro.es. Ha llegado el recibo del seguro del coche, y el de la casa, y el de vida. ¿Y? CaixaBank presenta Family Seguros, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ahora con el pack multiseguros y la alarma de Securitas Direct podrás empezar a disfrutar de todas ellas. Todos tus seguros hacen familia. CaixaBank. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the van. Legacies, family, I ain't see it like a panda. Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacies, family, I ain't see it, family. Pocket smoke, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. This nigga bullet your bandit, the killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted to be in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Hope the killers understand me. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar, el sabor con más corazón. El Pozo. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada rural. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar, el sabor con más corazón. El Pozo. Un invitado. 6 mujeres. ¿Quién será el valiente? En septiembre vuelve 6 mujeres sin pie.